Bueno, chicos, vamos. Quisiera ver por última vez más, tal vez algunas ideas correspondientes a lo que es el tema de error de coseno, ¿verdad? Y ver un poquito en la GUM. En la GUM no es muy explícito la forma en que uno debería calcular el error de coseno, pero sí ver tal vez algunas ideas correspondientes a qué pasa si el tipo de distribución que uno tiene no es rectangular. Porque vamos a ver, ¿qué hemos visto hasta el momento? Lo que hemos visto hasta el momento es por qué ocurre el error de coseno, por qué es importante estudiarlo y por qué. Porque básicamente si nos quedamos con los términos de primer orden no alcanzamos a estimar adecuadamente una incertidumbre. Esa es la primera idea. La segunda, bueno, que uno puede suponer que el ángulo que forma con la vertical, ya sea la regla o ya sea la columna de líquido, sigue una distribución rectangular. Y vimos cómo demostrar desde primeros principios, usando el método del elemento de probabilidad, cómo calcular esa incertidumbre. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue lo que vimos la vez pasada. Estuvimos viendo que, por ejemplo, hay distribuciones de probabilidad que son solo, o que, digamos, se extienden hacia un lado digamos, hacia el lado positivo. Es decir, que vos tenés variaciones con un mínimo que es en cero, pero que pueden extenderse de cero hacia un lado positivo, pero no hacia un lado negativo. Es decir, que son unidireccionales. Entonces, estuvimos hablando, por ejemplo, el caso de un ángulo azimutal, o, por ejemplo, usted puede tener una distribución normal, donde solo tiene la mitad de la distribución normal, y esa hay que normalizarla. Ahora hay que calcularle la constante de normalización, lo cual vimos por acá, pero ese tipo de distribuciones de probabilidad existen. Y hay fenómenos que pueden obedecer ese tipo de distribuciones de probabilidad. Cuando tenemos una función par como el coseno, y usted al coseno le calcula un ángulo que puede variar de 0 hasta, o de un menos beta hasta un más beta sub 0, ¿verdad? Estuvimos viendo que al ser par, prácticamente todos los valores que dan negativos te los tira al lado positivo. Por lo tanto, la esperanza matemática no puede ser 0, sino que tenemos siempre una esperanza corrida hacia el lado positivo y una corrección propia que se viene dando por el error de coseno. Entonces, recordemos esto. Cuando nosotros tenemos una altura h, ¿verdad? Esto es recapitulando como por segunda vez. Sabemos que la altura siempre es la medición de un L por un 1 más menos delta, con un valor de delta que es igual a 1 menos coseno de beta, ¿verdad? Y el más se refiere a cuando el instrumento es de medida fija, y el menos cuando lo que tenemos es un mensurando de altura fija, y ya habíamos calculado los casos para unidimensional y para bidimensional. Yo creo que no vale la pena repasarlos, ¿verdad? Ahora, lo que yo quiero ver es lo siguiente. Lo que yo quiero ver es el caso para el cual queremos calcular tanto el h como la incertidumbre de h siguiendo una distribución normal. Entonces yo creo que vale la pena hablar por lo menos de esas ideas que tenemos por ahí. Entonces permítanme exponerlo así. Vamos a partir de lo siguiente. Ahora, en esta lección de hoy procederemos a resolver el problema suponiendo que beta, recuerden que beta es el ángulo que forma h con L, ¿verdad? Ya lo hemos dibujado varias veces. Que beta no sigue una distribución rectangular, porque es lo que hemos resuelto, ¿verdad? Entonces la propuesta es la siguiente. Vamos a tomar otra distribución que no sea la rectangular y vamos a evaluarla para un caso. El caso que yo quiero evaluar es el caso unidimensional. Este caso unidimensional vamos a tratarlo de esta manera. Vean que yo no voy a hacer caso a la distribución rectangular porque ya la vimos, ya tenemos todo eso resuelto de la lección pasada, pero ahora lo que yo quiero ver es qué pasa, por ejemplo, si el tipo de distribución de probabilidad que sigue el ángulo beta es una normal cuya desviación estándar es sigma, ¿verdad? Entonces vamos a decir beta sigue una distribución normal
con un valor de sigma conocido. Ok, esa es la propuesta. O sea, vamos ahora a resolver el problema. En vez de suponer que el beta sigue distribución rectangular, ya eso lo hemos resuelto cuando era rectangular unidimensional. ¿Se acuerdan que la incertidumbre de H tenía U de L cuadrado más L beta a la cuarta sobre 45, sobre raíz? Eso lo hemos visto la vez pasada. Bueno, ¿qué pasa ahora en este caso? Lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Vamos a hacerlo despacito, ¿verdad? Lo primero que hay que ver es que el delta igual 1 menos coseno de beta, que es esta sustitución que hemos utilizado, es siempre positivo. Muy bien. Para todo beta. Y eso se da porque la función coseno de beta, claro, dentro de números reales, que es donde trabajamos nosotros, siempre nunca es mayor a 1, ¿verdad? Luego podemos hacer lo siguiente. Si usted piensa, por ejemplo, en el caso de una distribución de este tipo, va a ocurrir lo siguiente con beta. Si yo calculo el valor absoluto de beta, me va a quedar solo la mitad de la distribución normal. Es decir, realmente yo lo que tengo es que cuando tengo la función par, si un dato me lo tiene negativo, me lo lee positivo, entonces es como si estuviera de un lado de la distribución de probabilidad. Vamos a tomar este caso. Vamos a utilizar el elemento P de beta de beta. Entonces, recordemos un poquito cómo es esto. Ya nosotros habíamos resuelto el caso de esta distribución de probabilidad. Y habíamos dicho que esa distribución de probabilidad se puede normalizar. Y la constante de normalización, de hecho, ya la habíamos calculado. Y hemos dicho que este tipo de distribución de probabilidad, cuando usted tiene solo la mitad de la normal, se podía escribir de esta manera. Esta es la constante de normalización, ¿verdad? Y esta es la forma, era centrada en cero, ¿verdad? Y era el caso unidimensional. Esto es muy importante, porque para dos dimensiones esto va a cambiar. Estamos en el caso unidimensional, una dimensión. Esa función de densidad de probabilidad yo la puedo utilizar para calcular el elemento de probabilidad. Entonces yo puedo decir, tomemos esta función, que ya la teníamos normalizada. Esto ya lo hemos demostrado en una clase anterior y en todo caso es muy fácil calcular eso. Se integra de 0 a infinito y se calcula la constante de normalización. De hecho, lo tienen que hacer en la tarea. Y tenemos esto con un d de beta. Muy bien. Sabemos que delta, esto no cambia, es 1 menos coseno de beta, que puede ser igual o aproximadamente, digamos con una aproximación, de 1 menos beta cuadrado sobre 2 factorial, ¿verdad? Que es utilizando aproximación de Taylor para coseno, eran ángulos pequeños, y esto nos quedaba como beta cuadrado medios. Como el ángulo beta que trabajamos siempre en el problema de error de coseno es un ángulo pequeñito, esta aproximación siempre va a ser válida. Luego seguimos diciendo que beta es igual a raíz de 2 delta, que es lo mismo que raíz de 2 por delta a la 1 medio, y por lo tanto la derivada de beta para encontrar el elemento de probabilidad va a poder ser escrita así. Raíz de 2 sobre 2, delta a la menos 1 medio, d de delta. O sea, la derivada común la racionalizamos y nos queda que el d de beta es igual al d de delta entre raíz de 2 delta. Y por lo tanto, cuando yo sustituyo esto en el elemento de probabilidad, teníamos esto. Ahora tengo un p de delta, d de delta, que va a ser igual a esta expresión que yo tengo aquí, pero el d de beta va a estar escrito en estos otros términos. Va a ser así. La constante de normalización, E menos delta entre sigma cuadrado, d de delta entre raíz de 2 delta, ¿verdad? Si uno de ahí cancela el d de delta, te va a quedar, simplificando un poquito acá, y tal vez reacomodando ese 2 que está en el denominador medio incómodo, ¿verdad? Y racionalizándolo por ahí, haciendo un poquito de álgebra, nos va a quedar esta expresión. Yo voy a comerme un poquito el álgebra para acelerar ahí el proceso. Esta es, a ver, yo creo que esto es importante entender qué hicimos. Lo que hicimos fue cambiar de variable la función o la distribución de probabilidad de P de beta a este P de delta. Y esta distribución se puede demostrar
lo pueden hacer, que debe cumplir que la integral de 0 a infinito de P de delta por D de delta sea unitaria, ¿verdad? Eso debe cumplirlo, ¿verdad? Si no lo cumple, pues hay que normalizarlo, hay que normalizar la función. Pero esa función lo cumple. Entonces, lo que hicimos aquí fue, utilizando una función normal, una distribución normal para beta, entendiendo que es simétrica en 0 y utilizando el elemento de probabilidad, entonces encontramos el P de delta. Ahora, ¿qué es lo que debemos hallar? Debemos hallar en este problema dos cosas. La primera es el mejor estimador de H a partir de esta expresión. Uso el más menos porque estoy trabajando en los dos casos, ¿verdad? Tanto instrumento de altura fijo como columna de líquido fija, los dos casos. Por eso usamos el más menos. Y la incertidumbre de H ya hemos demostrado en varias ocasiones aquí que está dada por la incertidumbre al cuadrado de L más L al cuadrado por la incertidumbre de delta. Usted, de nuevo yo le pregunto, ¿por qué hay que hacer todo esto? Gracias. Para encontrar el U de delta. Bueno, porque si nos quedamos con los términos del primer orden no va a ser suficiente, ¿verdad? No va a ser suficiente. Entonces vamos a proceder a calcular esa incertidumbre. Entonces, para hallar, aquí es un más, ¿verdad? Para hallar el U de delta, primero vamos a hallar la esperanza de delta y luego la varianza de delta. Lo mismo que hicimos con la distribución, que era rectangular. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la clase pasada. Entonces, empezamos con la esperanza. Aquí nos vamos a partir de la definición. Vamos a integrar de 0 a infinito, porque básicamente nuestra función es ahí donde está bien definida, el delta de P de delta, D de delta. Sustituimos nuestra función, nos va a quedar, esa función la tengo ahí, el P de delta, entonces es nada más sustituirla aquí, ¿verdad? Hacer un poquito de matemática. Y resolver esa ecuación, esa integral de ahí, ¿verdad? Esa es una integral gaussiana, se puede resolver, o sea, tiene un valor cerrado, pueden usar cualquier técnica para resolverla, ¿verdad? Ya hemos hablado qué son las integrales gaussianas y cuáles son las propiedades que ellos tienen, ¿verdad? Un poquito por ahí. Si no, tal vez en métodos debieron haberles hablado algo, en cálculo, ¿verdad? Y si no, les toca aprenderlas, ¿verdad? Porque son muy importantes. Recuerden que la integral gaussiana de base que utilizamos aquí en metrología, en estadística, es siempre esta integral de L a la menos x cuadrado de x. Esa es la más importante, porque cuando usted la resuelve de menos a más infinito, te da la raíz de pi. ¿Verdad? Entonces yo les decía que como un metrólogo calcula pi, te integra la normal y le eleva al cuadrado, porque eso da pi. Entonces esa propiedad la podemos utilizar para resolver esta integral, y como quieran, esto nos va a dar un valor. No voy a perder ahorita tiempo en calcularla, la pueden calcular como quieran o utilizar cualquier software. Esa es la esperanza. Y la varianza de delta, la definición va de 0 a infinito. Y recuerden que aquí, a ver, ¿cómo es que se calcula la varianza? La varianza lo que vamos a hacer es calcularla así. Es el delta menos la esperanza, que ya la habíamos calculado, al cuadrado por P de delta de delta. Es decir, aquí, para tener claros los conceptos, chicos, este pedacito de aquí es porque esta es la esperanza de delta, ¿verdad? Y la definición de varianza es delta menos su esperanza al cuadrado por la función de P de delta de delta. Así es como se calcula la varianza. Entonces, usted esto lo puede desarrollar. Sustituye la P de delta, ¿verdad? Entonces le queda delta menos esta expresión. Y bueno, esa integral, resolverla así es un poquito más, habría un poquito más de trabajo que la de la esperanza, pero tampoco es algo imposible. Con propiedades de integrales gaussianas, desarrollando, aquí me faltó un cuadrado, esta fórmula notable,
se puede resolver. Incluso hay técnicas con cambio de variable que usted puede trabajar. Simplificando, esto da un valor cerrado que es sigma a la cuarta sobre 2, ¿verdad? Muy bien, la incertidumbre del delta va a ser la raíz cuadrada de la varianza de delta. Y eso básicamente implica que la incertidumbre de delta es sigma cuadrado sobre raíz de 2, donde el valor de sigma hay que entender que es la incertidumbre asociada al ángulo beta. ¿Verdad? Ese es básicamente, porque es de la función de densidad de probabilidad de la que estamos partiendo. Digamos, si usted tiene esto como una distribución normal con un valor de sigma, este sigma por definición es la incertidumbre del ángulo beta, porque en una distribución normal la desviación estándar justamente es la incertidumbre estándar de la variable. Entonces, eso es por definición. Y por otro lado, delta es la incertidumbre del cuadrado de beta entre 2. Esto es importante porque básicamente es el resultado que obtuvimos de aquí, de la esperanza matemática de delta. Este resultado, donde este sigma que tengo aquí es justamente la incertidumbre de beta, que es uno de los dos resultados importantes. Aquí está el del delta y aquí está la esperanza de delta. ¿Qué hacemos con esos resultados? Y sustituirlos aquí, chicos. Entonces, al sustituirlos ahí, ya tengo la solución, básicamente, de cuál es el valor de H y cuál es la incertidumbre de H. Entonces, por lo tanto, vamos a hacerlo de este lado. Por lo tanto, ya sustituyendo estos dos valores que tengo en verde, ya puedo encontrar el valor del mejor estimador de H, que aquí sería 1 más o menos la incertidumbre al cuadrado de beta dividido entre 2, o bien la incertidumbre de H, este es el mejor estimador, que es la raíz cuadrada de la incertidumbre de L cuadrado más un medio, poniendo este 1 ahí, de L cuadrado por U a la cuarta de beta. Ahí está. Entonces esta es la respuesta. Así es como llegamos para el caso unidimensional en la solución del problema del error de coseno. Lo resumí un poco, chicos, como para no perdernos aquí 4 horas haciendo cálculos que yo creo que pueden hacer ustedes en su parte de estudio. Este es el caso unidimensional. Entonces, guardémonos este resultado, que es el que a mí me interesa, ¿verdad? Eso significa que si yo conozco el ángulo beta y conozco la desviación estándar de ese ángulo beta, suponiendo que soy una distribución normal y conozco la desviación estándar, ya puedo encontrar el mejor estimador de H y el mejor estimador de la incertidumbre de H. Hay cosas, chicos, que nunca me dejan de sorprender. Uno, digamos, en la vida yo creo que no puede perder esa capacidad de sorpresa. Vean que el mejor estimador, esto es raro, el mejor estimador de H depende de la incertidumbre del ángulo beta. O sea, si tiene más incertidumbre, se modifica el estimador. Y usted dice, ¿por qué? Bueno, justamente porque el tipo de distribución con el que estamos trabajando es unilateral. Solo puede extenderse a través de un solo lado. Entonces, entre más amplia sea, se va a empezar a desviar el valor del mejor estimador. Entonces, esa es la razón, ¿verdad? Por si alguien lo está pensando por ahí. ¿Qué pasa en el caso bidimensional? Vamos a verlo rápidamente. En el caso bidimensional ocurre lo siguiente. Vamos a partir de una distribución de probabilidad que ya per se solamente existe de uno de los lados. Es decir, en el caso bidimensional, lo que nosotros tenemos es un cono. ¿Se acuerdan que lo hemos visto la vez pasada? Yo se lo dibujé. Entonces, en ese cono, lo que usted tiene en la variación del ángulo beta es básicamente un ángulo azimutal. Entonces, azimutal significa que puede variar de 0 hasta un cierto valor, pero nunca va a ser negativo. Entonces, el tipo de distribución que va a seguir beta, ya esto lo vimos la vez pasada, pues va solo a tener un sentido positivo, pensémoslo así, con un valor de desviación estándar sigma. Ya no hace falta poner el valor absoluto. Y estuvimos hablando también
de que esa probabilidad o ese elemento de probabilidad, vamos a ponerlo por aquí, P de beta, no tengo la constante de normalización, pero es proporcional, esa alfa significa proporcional. Así que aquí falta una constante C a este valor, al beta cuadrado sobre 2 sigma cuadrado por seno de beta de beta. Eso lo vimos la vez pasada. Este es el término que se emplea cuando usted tiene la distribución bidimensional. Entonces aquí podemos, optar por varios caminos. Yo voy a tomar este camino porque me parece un poquito más pulcro. Lo primero es calcular la constante de normalización. ¿Y cómo se calcula? Con la siguiente sustitución, que es la que nos interesa. La sustitución que hacemos es que delta es aproximadamente igual beta cuadrado medios. Esto surge justamente de aquí, ¿verdad? De hacer la aproximación de Taylor para la definición de coseno. Por lo tanto, es lo mismo que está allá. El beta es raíz de 2 por delta a la 1 medio. Y por lo tanto, el d de beta es d de delta entre 2 delta raíz. Eso es lo mismo que hicimos aquí, ¿verdad? Copy-paste, esto mismo. No hay nada, solo esto me estoy trayendo el resultado. Por otro lado, ya tengo el d de beta, pero puedo utilizar la aproximación de que seno de beta es aproximadamente beta, lo cual por definición pues es 2 por delta, porque eso fue lo que dijimos que era beta. Y por lo tanto ahora yo puedo utilizar el método de del elemento de probabilidad. Entonces voy a borrar de este lado. Ok. Tomemos el mismo método, o sea, lo mismo que hicimos para una dimensión, lo usamos para 2 dimensiones. Chicos, en el material que yo les di de error de coseno está detallado esto también. Y lo que necesito es que vean cuáles son los pasos que se aplican. Y, a ver, sin aras de ser malo, yo no voy a preguntar posiblemente exactamente el mismo ejercicio en el examen, pues ya está resuelto. Pero digamos, la idea es que usted entienda en la metodología, para que se les dé cualquier tipo de distribución de probabilidad, ustedes puedan utilizar este mismo método. Pero digamos que estos dos están resueltos ahí en el material que les di en Tech Digital. ¿De dónde sale el cuadro verde? Este de aquí. Este sale de acá. Es la esperanza matemática de delta, es delta. ¿Verdad? Esto podemos decir que es delta. Y delta es la incertidumbre de beta al cuadrado entre 2. Es la definición. Ahí. Muy bien. Entonces, vea, tenemos lo siguiente. Ya tengo la aproximación para delta definida, el d de beta y la aproximación para el seno de beta. Ahora lo que toca es el elemento de probabilidad. Entonces, usted lo que hace es p de delta, vamos a hacerlo así, es proporcional, porque todavía no lo he normalizado, ¿verdad? Bueno, ya lo escribí de aquel lado. Creo que no hace falta reescribir. Es esta ecuación. Ahora, esa ecuación, yo quiero ahora encontrar la constante de normalización. Entonces, en vez de trabajar con un p de delta, ¿verdad? Porque allí está escrita. Simplemente digo, de esta función que yo tengo acá, o sí, mejor hagámoslo. Yo tengo que sustituir el seno de beta por la expresión asociada a beta. Tengo que sustituir la expresión del d de beta por la expresión asociada a d de beta. Entonces, cuando yo planteo este formalismo, todavía me falta la constante de normalización, me va a quedar así. Bueno, sustituyendo el seno y sustituyendo el d de beta. Esta sustitución, particularmente en este caso, resulta muy conveniente, porque se cancela el raíz de 2 delta, y entonces lo que me queda es que P de delta es proporcional a esta expresión. Yo puedo eliminar los deltas y convertir esto en una expresión con igualdad, pero utilizando una constante de normalización. ¿Sí estamos familiarizados con el concepto de constante de normalización, chicos? Eso sí sabemos qué es. Bueno. Muy bien.
La constante de normalización, entonces la vamos a encontrar así. Imponemos como condición que la integral de 0 a infinito de p de delta es igual a 1, y entonces sustituyendo el p de delta queda una integral de 0 a infinito de a la menos sigma a la menos delta entre sigma cuadrado de delta igual 1, ¿verdad? Esa integral es muy sencilla, es una gaussiana, se puede resolver haciendo el cambio de variable adecuado. Es una integral impropia porque tiene un límite en infinito, pero se puede calcular, no hay ningún problema. Y esto nos queda como C, la constante de normalización es C dividido, 1 dividido entre sigma cuadrado. Entonces, ahí lo que hicimos fue encontrar la constante de normalización de esa función. Vean que la función de densidad de probabilidad para 2 dimensiones es diferente a la de una dimensión, ¿verdad? Ahora, reescribamos esa función. Significa que con esta constante de normalización, el P de delta va a quedar como 1 entre sigma cuadrado por E a la menos delta entre sigma cuadrado. En un ratito vamos a ver qué dice la GUM al respecto, ¿verdad? La GUM supone que usted hace todos estos cálculos para llegar a los resultados, ¿verdad? Con esta función de densidad de probabilidad ya conocida, entonces volvemos a calcular ahora sí tanto la esperanza como la varianza de delta. O sea, es el mismo procedimiento. Hacemos esto mismo, nada más que con esa función de densidad de probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que deseamos hallar? Para no perdernos de vista, debemos hallar el H, ¿verdad? Que es básicamente esto, y el U de H, que es esta expresión, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hallar. Lo mismo que aquí, no ha cambiado, es lo mismo. No hemos perdido nuestro horizonte, nada más que ahora cambió la función del P de delta. Entonces, calculamos la esperanza de delta, que sería la integral de 0 a infinito de delta, P de delta, sustituimos esta función aquí, esto es una constante, sale de la integral, y esa integral, chicos, a ver, hay que hacer una integración por partes, hay que pasarla por partes, y una vez que se hace por partes, esa integral, o sea, para hacerla por partes, usted tiene que agarrar este integrando y hacer una sustitución de la forma U de delta. Entonces, de dv es de delta, ¿se acuerdan? Y de dv, ¿sí se acuerdan, verdad? De todos los métodos de integración, yo creo que el de por partes es el más importante de todos. El de la vaca, ¿verdad? El famoso método de la vaca. Se hace la sustitución y sustituimos esa expresión de aquí, chicos. Esto aquí. Entonces, si usted tomar esta expresión, nos va a quedar ahí y esa integral, vean que la idea del método por partes es que bajamos este delta, el grado de este delta va a ser 0, ¿verdad? Y se convierte ya en una integral gaussiana pura. Entonces esa integral gaussiana pura ya, ni siquiera es gaussiana, es una integral exponencial, se puede resolver de una manera ya muy sencilla, ¿verdad? Esto. Y esto se puede resolver quedando
Entonces eso lo vamos a sustituir dentro de la expresión de la esperanza aquí arriba, ¿verdad? Y entonces tenemos que la esperanza de delta aquí le resolví un poquillo el álgebra, la pasé al denominador y le cambié el signo positivo, pero bueno, es la misma vaina. Es esta misma expresión. Y aquí, espérate para ver, aquí es menos, ¿verdad? Y aquí queda sigma a la cuarta. Sustituimos, eso nos da y queda sigma cuadrado, es decir, la esperanza en el caso bidimensional es la varianza de beta. Eso significa que delta es sigma cuadrado, lo cual es la incertidumbre al cuadrado de beta. Ya tengo la esperanza. Ya tengo la esperanza. Vamos ahora con el cálculo de la varianza. Hacemos lo mismo, chicos. A ver, este tipo de cosas son cosas que usted sabe que con concentración, tiempo y todo las puede calcular uno bien. Son muy algebraicas. La varianza, voy a resumir aquí el cálculo un poco, es básicamente tomar la integral de 0 a infinito, ¿verdad? De delta menos la esperanza que nos dio sigma cuadrado al cuadrado por p de delta, quedando integral de 0 a infinito, delta menos sigma cuadrado entre 1 menos sigma cuadrado, ya está normalizada esta función, de a la menos delta de sigma cuadrado de delta quedando menos c. Y esto nos da como resultado sigma a la cuarta. Voy a borrar aquí. Bueno. Ok, ya tengo la varianza. Por lo tanto, si ya tengo la varianza, ya tengo la incertidumbre de delta, que no es más que la raíz cuadrada de la varianza de delta. Quedándonos la raíz cuadrada de sigma a la cuarta, que sería sigma cuadrado. Y por lo tanto, la incertidumbre de delta es la varianza de beta, ¿verdad? Entonces ya tengo el mejor estimador y tengo la incertidumbre de delta. Esto, vean que lo puedo sustituir aquí, ¿verdad? Lo puedo sustituir ahí y por lo tanto, al sustituirlo, lo que tenemos es que el h, ya sustituyendo el valor del delta, es esto, y el u de h es esto, ¿verdad? Entonces ya tengo resuelto el problema del h y del u de h para el caso de que la distribución sea normal en 2 dimensiones. Ahí queda, ¿verdad? La GUM, cuando uno lee la GUM, este caso y este caso los pone a la par, ¿verdad? Y busca similitudes. Este L es un L barra, chicos, porque es un promedio, ¿verdad? Entonces, vea, este caso, que es el de una dimensión, vamos a ponerle aquí una dimensión, y este, el de 2 dimensiones, busca generalizarlos. Dice, bueno, se parecen mucho esas dos expresiones. Entonces, busquemos una generalización. Esto, para mí, es más estético que práctico, ¿verdad? Porque nosotros podemos quedarnos con esos dos casos. Tengo una dimensión, tengo un resultado, y tengo 2 dimensiones, tengo el otro resultado. Pero aquí, la GUM de alguna manera busca cómo generalizarlo. Y entonces propone esta expresión que resume a las dos. H es L barra
por 1 más menos d medios, vea qué interesante, pone un d medios aquí, por u cuadrado de beta. Voy a usar aquí paréntesis cuadrados para que quede más bonito. Y el UDH es la raíz, vamos a ver de qué, de u cuadrado de L, la misma expresión, ¿verdad? Pero aquí introduce un d medios. Es más, vamos a escribirlo así. Voy a tomarme el atrevimiento, chicos, de cambiar de color. Este d medios lo voy a poner rojo para resaltar su importancia. Así, ¿verdad? Y entonces, a ver, vamos a detenernos a pensar un poco en esta expresión. Lo que Lagún propone aquí es que esta formulita que está acá resume los dos casos, de 1 y 2 dimensiones, pero se usa d igual 1 en el caso unidimensional y d igual 2 en el caso bidimensional. Es decir, a ver, resumimos un poquito qué hicimos ahí. Si usted ve el resultado, para una dimensión, usted sustituye el d aquí por 1 y recupera esta expresión y esta expresión, ¿lo ven? Pero si usted quiere el caso bidimensional, sustituye aquí el d2 y recupera esta expresión y esta expresión. Ese sería el caso cuando la distribución que se sigue es normal, ¿verdad? Ahora, el método, si usted se pone a analizarlo, no deja de ser algo incómodo, ¿verdad? O sea, el método de alguna manera es muy matemático. Bueno, es un método que uno puede de alguna manera especializarse y practicarlo. Probar, digamos, agarra un catálogo de distribuciones de probabilidad, pruébelo con una triangular, pruébelo con una trapezoidal, pruébelo con cualquier tipo de distribución de probabilidad, pero más o menos es la misma estructura. Si uno lee Lagún, esto es lo que dice, no sé si alguien trae Lagún ahí en la parte de error de coseno. ¿Recuerdan de esa página? Hemos gastado 3 lecciones en algo que Lagún explica en una hoja. Ni una. Quiero ahí, Jimena, que la tiene, verifíqueme que esa expresión que está generalizando ahí aparece. Ahí está, ¿verdad? No aparecen los detalles del cálculo. Se entiende que usted los hace, porque Lagún es una guía, pero ahí pueden ver ustedes en la ecuación F6A y F6B justamente esos dos resultados. Lagún en la página 70, a mí me gustaría que la leyeran. La leyeran pero con calma, ¿verdad? Sí, o sea, un día ahí, cuando usted se sienta paz, saca media hora de su tiempo, la va a leer y compara con esto que nosotros hemos hecho aquí. Obviamente este nivel de detalle no lo tiene Lagún, pero de alguna manera esto es lo que ellos tratan de explicar. Esa es la idea que hay detrás de este método de el elemento de probabilidad, ¿verdad? Entonces, esa generalización solo es si la distribución era normal. Nada más. Nada más. Es decir, te lo pongo así. Nosotros aquí hemos desarrollado 2 casos. El caso para distribución rectangular, que está bastante detallado, y el caso para distribución normal, que es nada más. Pero este método podría generalizarlo para cualquier tipo de distribución. ¿Qué sería lo que habría que hacer? Habría que reescribir el P de delta, la función de distribución de probabilidad de delta, y teniendo una función adecuada de probabilidad de delta, ya se puede aplicar este mismo método con otros resultados, ¿verdad? Y por ahí, chicos, tal vez, vamos a ver un momentito, dame la un toquecito, página 70, ¿verdad? Por ahí hay una notita en la página 71. Este ejemplito que está aquí, página 71, antes de la sección F245 de la curva de calibración, que habla de un temita
que a mí me gustaría abordar. Vamos a ver cómo andamos de tiempo. ¿Qué dicen? Son las 33. No, entonces hagamos lo siguiente. Mejor hagamos la pausa de 10 minutos y vemos ese caso nada más para cerrar esta discusión de las distribuciones no simétricas. Creo que vale la pena hablarlo. Y también quiero hacer algunas reflexiones del por qué estamos viendo este tema y cuáles fueron las motivaciones que dentro del mundo de la metrología este problema del error de coseno generó, ¿verdad? Entonces, lo primero que quiero hablarles es sobre lo que son distribuciones de probabilidad que no son simétricas en cero. Es decir, que no representan un 0 más menos algo, que no tienen un valor central con dos alas o dos extensiones, una de la derecha y otra a la izquierda, que son iguales. Eso resulta que puede ser importante. Entonces, retomemos un par de ejemplos que dice Lagum, que toma ahí como parte de las notas. Hay distribuciones de probabilidad que solo pueden ir dirigidas en un sentido. Para ello, tomamos este caso. Supongamos que una cantidad de reactivo, o que la cantidad de reactivo en exceso sigue la siguiente distribución. Eso es una reacción química, ¿verdad? Entonces, usted tiene que hay una variable aleatoria que se llama z y ella sigue un valor desde un máximo a un mínimo, desde 0 hasta un valor c sub 0, ¿verdad? Esa es la distribución de probabilidad. Es decir, el exceso de ese reactivo nunca puede ser negativo porque es un exceso. Entonces, el valor mínimo que puede tener es 0, pero el valor máximo que va a tener es c sub 0, ¿verdad? ¿Cuál es la esperanza matemática de esa distribución de probabilidad? ¿Cuál es la esperanza? Vamos a ver. La esperanza se puede calcular intuitivamente, no necesariamente hay que usar la definición. Es el promedio de esa distribución de probabilidad. ¿Y dónde queda? Y pues queda aquí a la mitad. Aquí queda. En C sub 0 medios. Ahí queda la esperanza matemática. Entonces podemos decir que una distribución de probabilidad rectangular, la esperanza matemática ahí no es 0, sino C sub 0 medios. ¿Y cuál sería la incertidumbre estándar de esa distribución de probabilidad? Si tomamos todo el intervalo desde 0 a C sub 0 como si fuera una resolución de un instrumento, la incertidumbre estándar de esto es C sub 0 entre raíz de 12. Ok, hasta ahí muy fácil, ¿verdad? Una vez en mi vida profesional, ¿verdad? Me tocó, cuando yo tenía 29 años, resolver un problema. Que el problema era para la calibración de los velocímetros en función de distancia, ¿verdad? Los comprobadores de taxímetros de los taxis de aquí de este país, ¿verdad? Y resulta que uno de los problemas que había era que el conteo de vueltas que usted tenía, el método consistía en tomar un tacómetro en su función totalizadora, que era contar un número de vueltas y multiplicarla por la longitud de circunferencia para construir el patrón de distancia, ¿verdad? Pero resulta que el número de vueltas siempre redondea hacia abajo, porque resulta que esto es como cuando usted cuenta los años. Usted tiene 20 años hasta el día de su cumpleaños 21. Un día antes del cumpleaños usted sigue teniendo 20 años, usted no redondea a 21, ¿verdad que no? Usted no hace y toma los 6 meses después de los 20 años y dice, no, ya redondea a 21. No, bueno, lo mismo pasa con una función totalizadora. Hasta que no dé toda la vuelta, no cumple la siguiente vuelta. Entonces pasa este caso, ¿verdad? Que la esperanza matemática era C sub 0 medios. Y recuerdo que me enviaron un auditor interno donde yo le expliqué esto, ¿así? ¿Cómo está? Y ahí tuvimos algunas diferencias, ¿verdad? Pero ese tipo de cosas pasan, ¿verdad? Ese tipo de cosas pasan. A veces yo en la vida me pongo a reflexionar, he tenido que luchar contra corriente en todo, ¿verdad? Y saben que ha valido la pena. Ha valido la pena. Aquí sigo luchando en contra de muchas cosas. Yo creo que vale la pena. Si la distribución es rectangular, esa es la esperanza y esa es la incertidumbre estándar de esa concentración de reactivo. ¿Hay una pregunta hasta aquí?
Ahora, vamos a ver este caso. Eso es si suponemos que sigue una distribución rectangular. Ahora, vamos a hacer otra suposición. Si se supone que Z, que es esa concentración de reactivo, sigue una distribución de probabilidad, digamos, tenga esta forma. La GUM no hace el dibujito tan bonito ni nada, pero yo sí se los explico así, ¿verdad? Donde es una especie, digamos, de semi-normal, no se llama así, pero es como la mitad de una normal, porque hay una alta probabilidad de que el reactivo esté en cero, pero una muy baja probabilidad de que ese exceso se aleje de cero, ¿verdad? Usted podría suponer eso, incluso esto podría ser una suposición más razonable que esta de aquí, ¿verdad? Entonces, lo primero es definir cuál es la función de densidad de probabilidad. Como esto es una semi-normal, ya habíamos demostrado que la constante de normalización es esta. Ya eso lo pueden usar como conocimiento, ¿verdad? Entonces usted puede llegar y calcularle la esperanza matemática a esa función, ¿de acuerdo? ¿Cómo calcula la esperanza matemática? Bueno, la esperanza matemática se calcula con la definición de la esperanza matemática, ¿verdad? Que obviamente aquí sería de 0 a más infinito de z entre sigma raíz de pi medios e menos z cuadrado de z. Y si usted calcula eso, usando todas las propiedades de las gaussianas, sacando las constantes y todo, le queda esto. Entonces, si calculamos la incertidumbre estándar, acuérdense que tienen que calcular la varianza primero, ¿verdad? De 0 a más infinito. Esta varianza pues va a ser el valor de z menos la esperanza, que es esta, cuadrado por la distribución de probabilidad. Hacen todo el álgebra. Y les va a dar esto. Resultado famoso. Por lo tanto, la incertidumbre de z es esta de acá, ¿verdad? Es esta de aquí. Entonces vamos a ver, hacer un intento para interpretar estos resultados. Eso de hacer un intento de interpretación es algo que uno hace mucho en la ingeniería. Y a veces en la física cuando se puede. Cuando no se puede, usted nada más shut up and calculate, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de interpretar. ¿Qué significa este resultado? Significa, a ver, veamos este factor. Necesito que alguien me ayude con su calculadora. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 2 entre pi? Eso va menor a 1, ¿eh? ¿Pero cuánto? 0,80. Más o menos. Da el 80% del valor de sigma, ¿sí, verdad? Más o menos. Y ahora necesito que me calculen la raíz de 1 menos 2 entre pi. ¿Cuánto es esto? 0,60. 0,60. Chicos, entonces vean, por eso es que yo no dejo la metrología. Por esto que va a venir aquí. Esto que viene es heavy. Vamos a dibujar la función seminormal que sigue z. Tiene esta forma. Donde en el punto aquí de inflexión, ¿cuánto es esa distancia desde 0 hasta este punto? Es sigma, ¿verdad? Está bien, es sigma. ¿Dónde queda la esperanza matemática? Al 80% del valor de sigma. O sea, el promedio de esta distribución queda aquí. La distancia que usted tiene ahí, está la media, digámoslo así, es 0.80 sigma. Es decir, es curioso, ¿verdad? Usted tiene una distribución de probabilidad que empieza en 0, termina en infinito, bueno, para el otro infinito, positivo. Y cuando usted llegó al 80% del valor de la desviación estándar, ya llegó al promedio. Del 80% hasta el infinito, hasta allá, llega el otro promedio. ¿Qué significado tiene un promedio?
Digamos, un promedio significa que el área de esta curva es la mitad de esta otra, ¿o no? No, eso es una mediana. ¿Qué significa un promedio? Significa que si usted agarrara esta distribución de probabilidad y la enchapa en un cuadro de madera, digamos que usted pudiera tener una tabla de tamaño infinito donde usted dibuja la distribución seminormal. Usted la recorta con una tijera, un serrucho hasta el infinito. Usted se va hasta allá, hasta el infinito. Agarra esa distribución de probabilidad y usted la quiere equilibrar en un pivote. ¿Saben qué es un pivote? Para que no se vaya ni a la derecha ni a la izquierda, donde está en equilibrio ahí. Hay que poner el punto de apoyo a 0,80 veces el valor de la desviación estándar. Eso es lo que significa la media. ¿Se acuerdan de eso? Estática. En estática ustedes le enseñan el concepto de media y se ve bajo ese concepto. No está lindo, ¿eh? Está bonito eso. Pero aquí viene la otra parte. Esto es lo bonito. Esto es lo feo. Resulta que cuando usted llega, su mejor amigo, su hermano, su hermana, su madre, su padre, su esposa, su novia, su novio, y le pregunta, mira, nunca le he preguntado, ¿qué es el significado de una desviación estándar? Sí, yo creo. Ni pregunta, no. Voy a decirle que le pregunte, a ver qué le dice usted, y me cuenta. Vea, la desviación estándar, en general, ¿cómo le enseñan a usted en los cursos de prueba qué es la desviación estándar? Es una medida de dispersión que si usted se va a la derecha y se va a la izquierda, abarca más o menos ¿cuánto? El 68% de los datos. O sea, usted da un dato con más o menos desviación estándar, te abarca el 68% de los datos, ¿cierto? Aquí hay una bronca. Porque resulta que si usted se va a la desviación estándar, que es 0.6 para allá, y 0.6 para allá, aquí le queda como en 0.20, ¿verdad? Aquí. 0.20 del valor de sigma. Y aquí le queda más o menos, bueno, voy a dibujarlo un poquito. Le queda aquí. .60 sigma y aquí son 1,0 sigma, porque es de 0.80 más menos 0.20, ¿verdad? 0.20 sigma menos 0.20 sigma. Entonces aquí define una región dentro de esta distribución de probabilidad. Vea, esto es un cálculo muy interesante. Yo podría preguntarle a usted cuánto del área está abarcada. Eso va para la tarea 7, pero no voy a hacer el spoiler. ¿Cuánto área abarca esto? Y no va a ser el 68%. Si usted lo hiciera en una normal, de esas ortodoxas, bien portadas, que tienen promedio en 0, sí, de esas bien bonitas que ve uno cuando uno veía prueba y que creía que estaba aprendiendo mucha estadística, pues llega aquí y se da cuenta que tal vez le faltó. Bueno, en esas distribuciones usted abarca más o menos una desviación estándar, es un 68% de probabilidad de cobertura. Aquí no. Aquí es menos. Entonces viene una pregunta prohibida. Hay preguntas que usted le prohíben hacerse en este mundo y en la ciencia. ¿Qué significado físico tiene la desviación estándar en una distribución que no sea simétrica? Es una pregunta prohibida. Prohibida porque su respuesta no es muy fácil. Y porque usted puede dar una respuesta tajante, como decir simplemente es una definición. Pero físicamente ya no le puedes dar la misma interpretación que tendrías si esto fuera una distribución simétrica. Entonces, ¿qué es la desviación estándar de U de Z? Es algo que usted lo puede meter en la ley de propagación de incertidumbre si le da la incertidumbre estándar combinada. Es una definición asociada a la desviación estándar, pero esa interpretación que nosotros le damos, que da un 68% de probabilidad de cobertura en una normal, ya no es tan fácil. De hecho, no sé si ustedes lo saben, ¿verdad? Pero la desviación estándar de una rectangular, digamos, si usted agarra esto de aquí, C sub 0, entre raíz de 12, ¿verdad?
Eso le va a dar aproximadamente 1 entre raíz de 12, me parece que da como aproximadamente 0,30 veces el valor de C sub 0. Entonces usted viene aquí y marca la desviación estándar y el otro valor de desviación estándar negativo respecto al C sub 0, aquí no abarca el 68% de los datos, porque la distribución es rectangular. Abarca otra cosa. La probabilidad de cobertura es distinta. A veces nosotros, muchachos y muchachas, hemos crecido en un mundo donde nos han enseñado que todo sigue una distribución normal. Y cuando no, hacemos suficientes medidas para que se cumpla el teorema del límite central y pensar que la estadística sigue una distribución normal. Y cuando no, aún así funciona, hacemos esa cosa que se llama estabilidad de la varianza. ¿Se acuerdan? Que veían ustedes en 10 experimentos, y cuando la varianza no es igual, usted hace una regresión ahí, hace unos calculitos ahí sacados de aquí. Y entonces ya estabiliza la varianza y ahora la varianza es homogénea. Cuando no es muy homogénea, de última instancia usted hace una prueba de Cochrane, como la que vimos aquí. Y si hay diferencias, y la más grande es más grande que las demás, usted la saca del partido de fútbol y se queda solo con las homogéneas. O sea, nosotros como que le tenemos miedo a ciertas cosas que ocurren dentro de la estadística. Y por eso es que nosotros somos muy pro distribución normal. Lo que pasa es que hay tipos de distribuciones que no son normales y que entonces tendremos que aprender a enfrentarnos a ellas. Y bueno, ese es el problema y esa es una de las notas. Justamente les invito a que la lean. No viene tan bonita y explicada como todo eso. Pero esto es lo que se espera que usted piense cuando lee la nota del ejemplo, página 71. De hecho, solo viene 4 renglones, 3,5. Dice, si se supone una distribución rectangular de límite inferior 0 y de límite superior C sub 0 para la cantidad de reactivo en exceso Z, la esperanza matemática es C sub 0 medios. Y la varianza C sub 0 cuadrado entre 12. Sin embargo, si se asume una distribución normal para la cantidad de reactivo en exceso, Z, con Z de 0 infinito, que sería esta de aquí, la P de Z da justamente la distribución de probabilidad que está ahí, PZ igual 1 entre sigma de raíz de pi medios por E a la menos Z cuadrado. La dan, obviamente no le dan cómo se normalizó, porque ya eso se entiende que usted sabe hacerlo, ¿no? La esperanza matemática te da que es sigma entre raíz de 2pi y la varianza te da que es este valor de aquí al cuadrado, ¿verdad? Sigma cuadrado por 1 entre 2pi y ya. Eso es lo que dice la nota. Se entiende que usted agarra esa nota, la dibuja, la piensa, la contrasta con lo que usted sabe de distribución normal y llega a este tipo de conclusiones. Ahora, hay una conclusión que no les pediría que ustedes lleguen si ustedes solo se quedan con la GUM. La GUM, por ahí hemos hablado un poco, ¿verdad? De repente, cuando uno ha llegado a esta parte del curso, no sé qué sensación le deja. ¿Qué sensación le deja? Realmente es una guía así magnífica, mágica y detallada de cómo calcular incertidumbres. Es un conjunto de ideas y conclusiones nada más, sin metodología ni detalles de cálculo. O es un acta de la Conferencia General de Pesos y Medidas, o un consejo de gente ahí que escribió algo y lo mandaron a traducir. Y no se fijaron que tenía. ¿O qué es la GUM? ¿Es un documento realmente útil? Yo creo que sí. Yo creo que la GUM lo que tiene son ideas de cosas que uno tiene que ir pensando. Pero pensar que usted aprende incertidumbre solo leyendo la GUM me parece que sería muy ingenuo, ¿verdad? Hay cosas que usted puede aprender leyendo un libro, pero hay cosas que se construyen pensando y analizando lo que estamos obteniendo desde la GUM, ¿verdad? En este punto, chicos, hemos llegado al final de la GUM, de ese documento de la GUM. En este curso he tratado de ser lo más detallado y decirles qué tiene la GUM. Eso es. En muchos cursos de estimación de incertidumbres que se dan en este país, a nivel incluso profesional, se llega hasta el primer parcial de lo que vemos aquí. Y les voy a contar un secreto, no importa que Juan Carlos sepa. La propuesta original de este curso era que llegara hasta a la materia del primer parcial. Usted se imagina lo que es no saber de orden superior, de correlaciones, de error de coseno, ni de método de Monte Carlo y decir que yo di el curso.
A mí me da vergüenza, la verdad. Entonces yo creo que un curso responsable de estimación de incertidumbres, de análisis de incertidumbres es este, ver al menos la GUM. A ver, la GUM se escribió hace más de 30 años, ¿por qué por lo menos no la estudiamos completa? Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Este curso va para un año, en otros contextos se ha pensado que un curso de análisis de incertidumbres son 2 semestres, pero y aquí como esto es TEC, hay que darle un 1, ¿verdad? Y eso es un poco comprimido, yo sé, pero esto es la GUM, chicos, así, comentario incendiario, ahora sí, los escucho. Profe, ahora que usted menciona eso, el planteamiento del laboratorio de metodología y científica y legal es con el planteamiento que da usted o con el que tenían al principio, de llegar hasta el parcial 1. Bueno, es interesante porque como yo el primer curso que di aquí fue el laboratorio de metodología 1, a mí el curso me pareció muy corto, entonces le metí 5 prácticas en vez de 4. Eso ustedes nunca lo supieron. Bueno, tal vez sí. Entonces le metí la práctica de recipientes volumétricos, que creo que es muy importante. Entonces el planteamiento que hay sí es el que yo concibo. Y el laboratorio de metrología 2 es lo que yo concebiría como complemento para el laboratorio de metrología 1, que es una optativa. Y que yo creo que entre los 2 cursos de laboratorio 1 y 2 se resume mucho de lo que es el ejercicio profesional de la metrología industrial de este país. Y un poquito el científico. El curso de metrología científica nunca lo he dado yo. Y eso es un curso que ha dado mi colega Lautaro bajo otra visión totalmente distinta, donde el curso de metrología científica más bien es que la ciencia muchas veces es ver cómo generas ideas de manera ecléctica para resolver un problema, no necesariamente él piensa así, ¿verdad? Yo te doy un problema, construya un termómetro de whisky como el que está haciendo Tony y ve a ver cómo hace. Ya va por la versión 3, creo, y no le ha salido. Pero bueno, en el ejercicio de la ciencia muchas veces vos tenés que construir patrones, construir cosas de la nada, ¿verdad? Yo tuve un estudiante muy bueno que ahora es director del laboratorio costarricense de metrología, que él trabaja en la parte de flujo y trabaja en la parte de presión, y él me dice, vea, el problema de mucho de lo que se hace, porque él me critica la metrología industrial, yo soy metrólogo industrial, pero él me la critica y me dice, el problema de ustedes, los de metrología industrial, es que piensan que hay equipos para todo. ¿Por qué? Porque usted tiene pesas, claro, clase 2, clase F1, clase M1, nada más pase la tarjeta de crédito y compre. Páguele a tal que le dé la trazabilidad e instituya un sistema documental para poder dar el servicio de calibración. Y sí, eso es lo que hacemos. Pero en científica no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Porque en metrología científica son muy poca la gente que se dedica a realizar labores específicas. Por ejemplo, patrón del mol. Vea, usted se pone a buscar aquí en Latinoamérica y no, o sea, la gente que hace el patrón del mol son menos de la cantidad de dedos que usted tiene en su mano. Entonces, hacer una norma para eso es el desperdicio más grande que existe. Entonces, en metrología científica lo que se busca es que usted incentive ideas nuevas y trate de desarrollarlas. Entonces, un curso que va por otra temática, ¿verdad? Pero ese es el caso del curso de metrología, digamos, científica. Industrial y legal, de ahí es mi estilo, chicos, ya nos conocemos aquí. Y póngale 6 meses más a este matrimonio y vamos a ver si no terminamos divorciados. Esto es la metrología industrial. Metrología industrial es calcule, analice resultados, emita certificados, entienda un poco el contexto de la metrología, vea a ver cómo agarra todo esto para hacer plata, en qué parte de la metrología se visualiza usted trabajando, cómo se hace metrología en este país, qué es la UIML, qué es el BIPM, qué son las organizaciones, dónde podemos meternos, qué es la convención del metro, un poquito va por ahí. Cómo se hace metrología en África, en Europa, en Asia y en Costa Rica. Es diferente. ¿Cómo hacen metrología los árabes? ¿Cómo usan el mismo patrón? ¿Qué países se han salido de la convención del metro? Aunque ustedes no crean que se han salido. Nigeria se salió. Un montón de broncas ahí. Corea del Norte con Kim Jong-un y resulta que se salió. Con Kim Jong-il estaba en paz totalmente en su plan de diseño de cohetes nucleares. Tenía una universidad para formación de físicos nucleares. Muy buena en Corea del Norte. Pues llega y ya cerró todo. Ya es un país totalmente cerrado, un problema. ¿Cómo hacen los países que no están, digamos, del lado capitalista? ¿Cuba tiene metrología? Fíjate que sí. Hay formas de hacer metrología en países de ese tipo. Entonces eso lo vamos a ver en el curso que viene. La idea del curso que viene, chicos, es una perspectiva del mundo. ¿Por qué usamos el SI? ¿Cómo sería, para entender por qué usamos el SI, habría que pensar cómo sería un sistema sin SI, con otras unidades, y tratar de construirlo. Le ponemos el Julián a la unidad de carga y vamos a reconstruir la definición de carga.
cómo sería construir un sistema de ese tipo. Yo voy por ese lado. Pero entonces, en resumen, para responderle, así sinceramente, yo creo que ha habido una mano muy fuerte mía en esta carrera. Algunos dicen que eso es bueno, otros dicen que no, pero no, esa es mi mano, no sé, yo soy así, chicos, me meto en todo, trato de meterme en todo, trato de impactar a la gente, trato de motivar a la gente, creo en el potencial de ustedes, a veces creo más en ustedes de lo que ustedes creen en ustedes mismos, no, en serio, entonces yo creo que ese es mi estilo, ¿verdad? Y como reflexión de la GUM, chicos, porque hoy terminamos la GUM, no terminamos el curso porque nos quedan ver dos cositas más que me interesan. Estimaciones de Fermi y método de Monte Carlo. Eso lo vamos a ver la próxima lección. Pero aquí en el finiquito de la GUM, no sé si ustedes sienten esto como cuando usted termina de leer una novela que a usted le gusta mucho. Caso personal, por ejemplo, El sabueso de los Baskerville. Usted lee eso y llega al final del libro. O El Valle del Terror, de Sir Arthur Conan Doyle, el mejor libro que he leído en mi vida. Faltan 5 páginas para que se acabe y usted no sabe en qué va a terminar. Así es la GUM. Usted va por los apéndices y no sabe qué le va a salir, ¿verdad? La GUM siento, chicos, que es un texto que se ha ido quedando atrás en el tiempo y que yo creo que necesita mejoras. Y esas mejoras, en vez de mejorar el texto, lo que hicieron fue más documentos complementarios, dentro de los cuales no todos están completos. Sin embargo, hay 2 que ya salieron. Uno que vamos a ver un poquito por aquí, que tiene que ver con Monte Carlo. ¿Qué es Monte Carlo? Es no hacer incertidumbres mediante métodos analíticos, ni mediante ley de propagación de incertidumbres, sino agarrando un conjunto de granos de arroz, ayer estábamos viéndolo en Introducción a la Ingeniería, y tirarlo sobre una mesa para ver cuántos quedan dentro y fuera de la distribución de probabilidad. Y eso, como no lo podemos hacer con arroz, lo hacemos con Python. Entonces tomamos un conjunto aleatorio de datos. La aleatoriedad es muy importante, porque si se hace bien es muy poderosa. Si los datos se toman de forma ordenada, eso no sirve. Aquí en metrología decimos, donde hay orden está el diablo, donde hay desorden y aleatoriedad está Dios. Aquí es al revés de como se nos enseña, ¿verdad? La aleatoriedad se considera divina y una herramienta poderosa para poder entender un poco esto. Les dejo este último pensamiento, chicos. En el error de coseno, toda esta tontera que hemos visto, todo este lo que era que hemos visto, siempre se suman 2 contribuciones de incertidumbre, la de L y la del ángulo beta, que hay que hacer ese montón de sustituciones, ¿verdad? Pero la del ángulo beta es una que no es simétrica, solo va de un lado. De hecho, si usted tiene una distribución como beta, que es rectangular, vean qué raro esto, y piénsenlo un poco. Usted puede hacerlo en Excel o en cualquier programa. Usted llega y genera un conjunto de datos que van desde -1 hasta 1, digamos, o de -1 medio a 1 medio, como usted quiera, no importa. A esto lo llama beta, ¿verdad? Y ahora quiere ver la distribución del coseno de beta. Entonces esta agarra y le saca el coseno a todos los datos que se generaron en esa distribución. ¿Y qué forma tendría? Más o menos esta. Dice, es una seminormal. No exactamente. Pero ¿cómo pasamos de una rectangular a esto solamente por calcular el coseno? Eso es algo que no es tan intuitivo, pero que cuando usted empieza a trabajar las simulaciones de Monte Carlo nos dan a nosotros un poco más de herramientas gráficas para ver convoluciones de probabilidad. Entonces, por eso es que quiero verlo un poco. El tema de Monte Carlo es muy importante porque ustedes tienen que verlo de nuevo en científica. Y necesito que sepan un poquito de esto, porque si no, vamos a llegar a científica y van a quedar mal con Lautaro. Entonces hay que saber un poquito de esta parte. Y la parte de estimaciones de Fermi es un tema que yo siempre he defendido porque creo que en ninguna parte de su carrera lo ven formalmente. Y se utiliza mucho en la parte de metrología para entender si un fenómeno puede ser o no importante dentro de un análisis de un problema. Si un fenómeno lo puedes despreciar o no. El tener problemas de órdenes de magnitud. Entonces yo creo que eso también es importante y con eso es que vamos a cerrar el curso. ¿Qué opinan de la GUM? Piénsalo así, es como que usted termina el noviazgo hoy con la GUM y tiene que decirle a la GUM lo que realmente pasó en este semestre. ¿Qué le diría a usted? En los demás cursos de metrología ya nos tocan otros volúmenes de la GUM. En científica,
Se toma el de modelos y se toma Monte Carlo. Son los dos, porque son los que hay, nada más, no hay más. Y hay uno más ahí que yo veo en metrología industrial y legal, que es la interpretación de incertidumbres, que es muy bonito. Ese sí sabe que lo vamos a ver. Entonces, de los 4, vemos ese en el curso que viene, que es, por ejemplo, por qué cuando usted rebasa un límite de velocidad, si el rótulo que te dice 100 kilómetros por hora como velocidad máxima, solo te pueden hacer el parte cuando usted llega a 110. O sea, si usted va a 105 kilómetros por hora, no le hacen parte, pero cuando va a 110, sí, ¿por qué? Bueno, eso vamos a ver por qué. ¿Ale? El documento original que vemos, ¿hay planos de controlarlo? ¿El qué? ¿El de la GUM? Sí. No, vea, lo que pasa con la GUM es como, no sé, ya un matrimonio tan viejo que ya no le vas a cambiar cosas. Mejor haga documentos nuevos y ese quede como un plan histórico. No en este momento se está pensando en cambiarlo. Lo que se está pensando es más bien hacer un documento de ejemplos. Uno que venga en mayor cantidad de ejemplos de los que vienen en la GUM y otro documento que venga con la parte de regresión. Porque vea que ahí viene un ejemplito, pero como que falta. Entonces la parte de regresión se quiere ampliar y hacer un documento solo para modelos de regresión. Entonces ese no creo que lo cambien mucho de momento. Más bien lo que están buscando es hacer documentos nuevos, porque ese tuvo un contexto histórico. Ahora lo que hay que pensar es en documentos nuevos. Ve que la GUM no habla de paralaje, y sin embargo aquí lo vimos. ¿Y por qué? Por responsabilidad profesional, o sea, es que eso se usa mucho. Yo creo que sí es importante. Entonces se ve un poco eso. Pocas cosas dejé por fuera que yo considero que no valen la pena. Y voy a serles honesto porque yo me tengo que confesar con ustedes. Por ejemplo, lo que es la resolución por palabra computacional. Eso, chicos, ¿por qué no lo veo? Porque eso es como lo que nosotros hablábamos de que el Excel tiene 14 cifras significativas y hay una incertidumbre por la 14ª cifra significativa. No, siento que hay cosas más importantes que discutir que esa, pero si alguien quiere meterse, está bien, puede meterse en eso, no hay ningún problema. Hay algunas pequeñas aplicaciones donde eso puede ser importante. Y luego, el principio de máxima entropía. El principio de máxima entropía para distribuciones de probabilidad, donde se establece que, así como las distribuciones de probabilidad tienen media, moda, mediana y desviación estándar, tienen entropía. La entropía de una distribución de probabilidad es la cantidad de información que hay en una distribución de probabilidad. En la física es una cosa más rara, pero en la probabilidad estadística es una medida de la cantidad de información que tiene una distribución de probabilidad. Entonces ese tema no lo vi porque, de la mera verdad, ni estaba en el programa original, ni tiene muchas aplicaciones para lo que estamos viendo. Siento que eso sería más para un curso de metrología científica. Si llevaran una metrología científica conmigo, sí toca verlo. Pero no toca, digamos, dentro de las aplicaciones de la metrología práctica e industrial. Serían como los 2 temillas, lo demás prácticamente lo vimos completo. En principio usted debería poder tomar la GUM en este momento, ya cuando termine el curso, un sábado tranquilo, a mediodía, leerla en una tarde y poder entender las ideas que hay detrás de la GUM. Eso es lo que yo quisiera. La GUM no se puede tomar como un libro de texto en el cual usted lo toma como la santa palabra de la metrología, no, es una guía. E incluso la interpretación que podemos dar de incertidumbre podría cambiar dependiendo del profesor que ustedes tengan enfrente. Hay gente que piensa en una GUM más pragmática, es decir, solo va a ver los ejemplos que le importan. Yo creo que hay que ver la GUM completa y de ahí nosotros podemos decidir qué nos interesa o qué le falta, porque la GUM no necesariamente está completa, ¿verdad? Ahí. ¿Qué más, chicos? Último comentario ya para dejarle la clase a Juan Carlos. Un día se me acuerda que me hizo muchas gracias que en Lab de Física 1, o sea, uno entrando al texto, ¿Sí? le pasa la GUM. Tanto los archivos del... Se la pasan ahí para que la lea. Para que no tenga ahí referencia. ¿Quién la leyó? Nadie. Ve, ¿no se acuerdan? Yo tenía un cliente que decía, no, tenemos la GUM en mi sistema de calidad. Yo, perfecto, entonces dije, veámosla. Y se queda así frío. No, es que yo uso el método de la GUM. Ah, bueno, sí, pero con términos de orden superior y correlaciones, ¿o no? Y se me queda. No, es que yo le pasé le pedí el procedimiento a fulanito de tal y lo copié. Como él lo auditaron y está bien, entonces no usó la GUM, usó el procedimiento de fulanito. Sí, chicos, todavía nos falta. Ustedes van a ser de las primeras generaciones que van a estar haciendo historia en metrología. Véanlo así.
De hecho, la charla va a tratar de eso, la de la otra semana, la que vamos a dar a las 10 de la mañana, el próximo miércoles, ya solicitamos. De cuál es la historia que yo espero que ustedes se enfrenten en la convención del metro, en el mundo, en Costa Rica. O sea, y eso queda en manos de ustedes, los que se vayan a dedicar a la parte de metrología. ¿Está bien? Profe, no, breve no se da como metodología, ¿no? No a este nivel, no. Se da un curso. En la carrera de Ingeniería Mecánica, se da un taller de mediciones en Ingeniería Química y se daba antes un curso de metrología porque se iba a abrir la licenciatura de metrología en física. Pero de ahí me abrieron las puertas ustedes en el TEC y aquí estoy. Allá se quedó la licenciatura en metrología y se abrió esta carrera y aquí estoy con ustedes, ¿verdad? Y la realidad es esa. Chicos, bueno, muchas gracias por su atención, de verdad. Yo sé que han tenido mucha paciencia y esta última parte no es como tan clara. La próxima, vayan trabajando la tarea. Yo entiendo que hay una gira de por medio, entonces voy ahí a ver qué hacemos, ¿verdad? Y de ahí ya están entregados los ejercicios complementarios. Correré para calificar todo eso que tengo por ahí. Y estaremos viéndonos la próxima semana hablando un poquito de Monte Carlo, a ver qué es eso, ¿verdad? Muchísimas gracias, chicos, de verdad. Y nos estamos viendo.